El módulo de embarcadores está compuesto por dos opciones: el arribo de motonaves y el documento de transporte. El objetivo del arribo de motonaves es informar de manera anticipada cuáles son las cargas de importación próximas a llegar. El formulario contiene los siguientes campos: el número del pedido, la compañía, el transportador. Aquí encontraremos transportadores aéreos para carga aérea, marítima o terrestre, línea naviera y embarcador aplica para las operaciones marítimas. Unidad de carga, diligenciamos en qué unidad está: contenedor, pallets, cajas. Kilogramos brutos, descripción genérica de la carga de importación, cuál es la ciudad y el lugar en que se descargará, el tamaño, el tipo de equipo, la fecha estimada del arribo, cuál es la aduana por donde se está tramitando la operación de importación, la instrucción hacia la carga, si esta carga debe ser desconsolidada, no se desconsolida, o si aún no se le ha asignado una instrucción. Cantidad general se aplica de acuerdo a la unidad de carga, y la unidad de carga 2 aplica cuando las cargas se desconsolidan y pasan a ser de diferente unidad. Las observaciones hacia la carga. Y procedemos a guardar. Cuando guardamos, el sistema nos dará la notificación que se ha guardado satisfactoriamente y abrirá un nuevo detalle de instrucción. Aquí se diligenciará cuáles son las cantidades que se despacharán de la carga y nuevamente cuáles son los destinos. Puede pasar que una carga que se desconsolida puede ser despachada a diferentes destinos. En esta parte, si la carga se despacha a diferentes destinos, entonces procedemos a diligenciarlo en este detalle de instrucción. Con el detalle de instrucción también se abre un nuevo campo que son los despachos. En los despachos podemos tener un control de cuánto es la cantidad despachada y cuánto tenemos en el inventario pendiente por despachar, cuál es la fecha en que se despacha la carga, cuál es el número de la placa del vehículo que transportará la carga, cuál es el peso bruto, el número de remesa, número de entrega del transportador, lugar de devolución y ciudad para el caso en que se tengan devoluciones para el contenedor. Este formulario de arribo de motonaves puede ser diligenciado en diferentes etapas. La primera etapa es cuando la carga aún no ha ingresado, no ha llegado a territorio nacional. La segunda etapa es la etapa de la instrucción hacia qué lugares va dirigida la carga, y la tercera es el despacho, es decir, en qué vehículos van a ser despachadas las cargas de importación. La segunda opción que encontramos en el módulo de embarcadores es el documento de transporte. Este documento de transporte aplica tanto para operaciones aéreas, marítimas o terrestres. Dependiendo de la selección, si selecciono BL, guía aérea o carta aporte, el sistema habilitará o inhabilitará ciertos campos. Para diligenciar el documento de transporte, entonces seleccionamos el tipo de documento. Esta opción orden de compra nos sirve para traer datos que han sido diligenciados con anterioridad. Diligenciamos el número del documento. Número de reserva: si tenemos este número lo diligenciamos, de lo contrario es un campo no obligatorio. Donde se entregan los originales de la documentación, si en origen o en destino. ¿Cuál es el número del manifiesto? Este campo es no obligatorio porque podemos tener un manifiesto posterior. ¿Cuál es la fecha del embarque? Si son operaciones marítimas y sabemos el embarcador, tenemos el campo de embarcador, la aduana por la cual se tramitará la operación, el puerto de origen, seleccionamos esta opción más para buscar el puerto de origen de la carga.
y aquí digitamos cuál es el puerto de origen. Seleccionamos la lupa y seleccionamos el puerto. El sistema carga y inmediatamente nos cargará en el combo el puerto de origen. Seleccionamos el puerto de destino. En este caso podemos poner esta terminal. Los campos aeropuerto de origen y aeropuerto de destino estarán bloqueados porque nuestra selección fue un documento de transporte marítimo. Línea naviera, quién es el consignatario, cuál es el buque que transportará la carga. El importador por defecto traerá estudio F. Aquí colocamos a quién se deberá notificar. ¿Quién es el transportador internacional? ¿Cuál es el término de negociación? ¿Cuál es la bandera? ¿Qué tipo de carga es? Si es suelta o contenerizada. Dependiendo de la selección del tipo de carga, el sistema habilitará el campo de detalle de contenedores si el tipo de carga es contenerizada. En caso de que el tipo de carga sea suelta, el sistema no habilita el detalle de contenedores. En este caso vamos a decir que es una carga contenerizada. La unidad de carga, si la carga que se está transportando es peligrosa o es normal. Si esta carga, cuál es su disposición, si ingresa a depósito, cuál es el depósito al cual ingresa, cuántos son los números de bultos que vienen en la carga, cuál es su peso neto, cuál es su peso bruto. Esta parte de graneles repesos aplica cuando tenemos cargas granel, las dimensiones para cargas sueltas, tanto el volumen. Tenemos la parte del seguro y la modalidad de los fletes, si son prepagados o al cobro. ¿Cuál es el flete base y cuál es el total del flete? Otros gastos, cantidad según unidad de carga y campos de ajuste. Procedemos a diligenciar la información. Y guardamos. Los campos que son obligatorios, el sistema los colocará en rojo para que tengamos presente que lo debemos guardar. El sistema nos anuncia que se han guardado satisfactoriamente y que debemos asociar el DO. Cuando guardamos, el sistema abre el detalle de la carga. Este detalle de la carga se diligencia el número del pedido, la orden de compra, se selecciona la factura en caso que ya esté creada, cuál es la descripción de la mercancía, qué cantidad, la unidad, peso neto y peso bruto, detallado por cada una de las mercancías que vienen en el documento de transporte consignadas. Tenemos el detalle de contenedores. El detalle de contenedores tiene la funcionalidad de estar integrado con el arribo de motonaves. Yo puedo llamar datos que ya han sido consignados en el arribo de motonaves, como lo vimos anteriormente. Ya había diligenciado el número del contenedor, el tamaño y el tipo de equipo. Para evitar la redigitación, entonces yo llamo los datos directamente del arribo de motonave. Para llamar los datos del arribo de motonave, selecciono la opción más. Aquí nos va a cargar una pantalla donde podemos buscar el arribo que habíamos diligenciado con anterioridad. Y nos aparecerán entonces la carga que está vinculada a este pedido. Seleccionamos y decimos vincular. El sistema nos informa que los registros han sido vinculados satisfactoriamente y aquí procedemos a continuar diligenciando la información. Entonces tenemos aquí el campo del número de comodato. Este campo no es obligatorio en este momento porque puede obtenerse de forma posterior. El tipo de negociación, cuál es el peso neto y el peso en toneladas del contenedor, cuáles son sus taras, marcas y números. Vamos a diligenciar la información. Bueno, estos datos del lugar de entrega, fecha de entrega, ciudad, aplican para las devoluciones del contenedor.
fecha retiro carga suelta y fecha retiro de contenedor aplican según el tipo de carga. Estos son entonces los datos del documento de transporte para las embarcadoras.